¿Cuántas historias no nos introdujeron en la quinta película Transformers The Last Knight? En verdad que fueron muchas subtramas, desde primero lo de Quintessa, luego lo de los caballeros, lo de Cybertron, lo de la Segunda Guerra Mundial. Hubieron muchos temas, pero la verdad también mi caso personal y mi opinión, siempre algo que me ha llamado muchísimo la atención y que de hecho es una de las cosas por la cual a mí en parte me gusta un poquito Transformers The Last Knight y es parte de mi gusto culposo, es por todo lo relacionado a la Segunda Guerra Mundial que esta película nos presentó. Si bien esta película pues claro rompió bastantes partes del canon debido a estas escenas y muchas más, aún así es algo que a mí me llama mucho la atención y me encanta el concepto de saber de que los Transformers, tanto los Autobots como los Decepticons, estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial y hubieron muchas historias con todos ellos. Esto es algo que se menciona mucho en la película, desde el reloj que mató a Hitler hasta literalmente escenas explícitas de Bumblebee y Hot Rod luchando contra nazis en dicha película. Y en este video me gustaría hablar sobre justamente esto, pero desde la perspectiva de los Autobots. Este sería un video remake que yo hice hace tiempo donde hablaba sobre los Autobots que pudieron haber hecho en lo que viene siendo Transformers The Last Knight, pero en esa línea temporal muchos años antes, cuando estaba sucediendo la Segunda Guerra Mundial. Voy a estar hablando sobre qué pasó o qué estaban haciendo los Autobots en la Segunda Guerra Mundial en el universo de Transformers Babies. Así que sin nada más que decir, empecemos este video de una vez. Y este video no va a continuar, ya puede decir en cierta manera, con otras dinámicas que hemos hecho anteriormente en otros videos donde les doy explicación real, canónica. No, en eso vamos a ser más directos en este video, al igual como lo fue en el pasado. Y es que quiero hablar específicamente sobre todo lo que se sabe respecto primero a los Autobots en la Segunda Guerra Mundial, cuáles participaron o cuáles posiblemente estuvieron involucrados en ella. Primero tenemos obviamente nada más y nada menos de que a Bumblebee. De hecho podemos decir que Bumblebee fue de los personajes que más influyeron en esta Segunda Guerra Mundial, debido a que él se unió a la Brigada del Diablo, una fuerza militar muy poderosa, que fue la que básicamente cambió el rumbo de la guerra de una manera muy grande. Y que en ese equipo Bumblebee no solo estaba solo, ya que además de que lo teníamos con un modo robot bastante interesante y bastante diferente a lo que es, bueno, Bumblebee normalmente, ya que este era un color amarillo tirando a verde, muy interesante y que pega más con el contraste de la Segunda Guerra Mundial. Él también tenía dos modos alternos, tenía uno de un Mercedes-Benz clásico de la época y también de un auto antibombas, que también es muy utilizado en la Segunda Guerra Mundial y que de hecho este se nota más en la figura de la Studio Series. Sin embargo, pues esto también del Mercedes se nota más en la película, ya que es el modo alterno que lo utiliza ahí. Pero claro, él no iba a estar solo en este equipo militar y Autobot, que fue muy secreto y que esa fue de una de las razones principales por la cual no todos sabían sobre los Transformers y que por eso en teoría nunca se volvió a mencionar mucho más, ya que esta Brigada del Diablo era una organización que estaba compuesta también por Witwicanos, que recordemos que los Witwicanos era la orden secreta de proteger Transformers en la Tierra. Y un Autobot que ya había estado involucrado con los Witwicanos desde hace mucho tiempo y que también ayudaba a Bumblebee era Hot Rod. Hot Rod era un Autobot que también casi siempre estaba lado a lado con Bumblebee, tanto en Cybertron como también en esta guerra. En la Segunda Guerra Mundial, Hot Rod siempre estaba al tanto con Bumblebee. Él tenía un modo alterno también de un vehículo bastante utilizado en ese momento del equipo contrario, y por lo cual Hot Rod básicamente podemos decir que sí aplicaba la de Robots in Disguise, robots encubiertos, para poder pasar desapercibido por varias bases de los nazis y así poder atacarlos junto a Bumblebee. Vemos de que Hot Rod principalmente era, como les digo, creo que incluso hasta podría considerarse como de los Autobots que más apoyaba a Bumblebee, porque él siempre estaba, donde sea que estaban, siempre juntos. Y eso es algo que me llama mucho la atención, porque podemos ver de que este equipo de la Brigada del Diablo principalmente se conformaba más por estos dos Autobots y todo el resto de militares americanos que estaban involucrados. Que de hecho, por lo que sé, la Brigada del Diablo no solamente era de americanos, sino que era gran parte de casi todo el mundo metidos en un solo grupo especial para poder terminar la guerra como tal, de una manera pacífica y sin que ningún país como tal ganara. Pero claro, aún así había un enemigo en común, que ustedes saben cuál era. Luego, hablando de otros personajes, sabemos de que Bulldog como tal no está como confirmado al 100% de que él haya participado en la Segunda Guerra Mundial, porque yo creo que estas fotografías donde lo vemos a ver debido con sus tanques, yo diría perfectamente que es de la Primera Guerra Mundial, ya que incluso pues esto va mucho más, ese tanque es de los primeros que se utilizaron en estas guerras, por lo cual en la Segunda Guerra Mundial eran tanques mucho más modernos y no estoy seguro si él participó como tal. O sea, realmente es algo que yo dudo bastante, pero al mismo tiempo pues no dudo del todo, porque luego digo, claro, es un personaje que a pesar de que haya tenido un modo alterno bastante antiguo, él aún así pues esos tanques fueron utilizados en esa guerra y tal vez no era el más poderoso, pero al ser un Transformer obviamente tiene muchas ventajas que cualquier otro tanque conducido por un humano. Así que Bulldog también fue otro de las tropas que estuvo involucrado en la Segunda Guerra Mundial y que ayudó muchísimo seguro a Bumblebee y a Hot Rod en esta Brigada del Diablo. Y tampoco podemos olvidar otro personaje que literalmente aparece por unos cuantos segundos en una especie de cameo, pero que aún así aparece y que bueno, pues este también hay que recordarlo, que es uno de los personajes que participó en la Segunda Guerra Mundial.
sería el Autobot volador Lintent. O bueno, ahí creo que hay muchas formas de poder llamar a este Autobot, pero a mí me gusta decirle Lintent, que este es el poquito que sale, literalmente sale apenas como 3 segundos en la película y lo único que hace es caerse porque se nota que es un personaje que ya está bastante golpeado por debido pues todo lo que habrá hecho en la guerra, pero por su modo alterno, al menos o por lo que se deja ver más o menos, puede incluso llegarse a una conclusión de que él participó tanto en la primera como segunda guerra mundial y muy probable también al lado de Bulldog y de Bumblebee y Hot Rod. A pesar de que este personaje Lintent no hay mucha información, ahora sí es bastante interesante pensar en cómo él pudo haber participado y en qué batallas habrá estado. Luego, si nos vamos incluso por muchas más cosas, podemos tener a más Autobots que tal vez ya como tal no aparecieron en la película, pero aún así podemos llegar a pensar de que sí estuvieron debido a que todo el material de la Segunda Guerra Mundial que se muestra en el castillo de Sir Burton nos mencionan que ellos estuvieron. Hay un personaje misterioso al cual se puede ver que es como una especie de avión gigante, que de este no se sabe nada del nombre, ni siquiera está su cabeza revelada y nada más como la silueta, pero aún así este personaje misterioso es uno que participó porque también lo podemos ver con fotos al lado de varios militares que me imagino que son los de la Brigada del Diablo. Al mismo tiempo también tenemos Autobots como Hound y Crossers, que incluso ellos tuvieron como material promocional, podemos decir en cierta manera, admirando en cierta forma como toda esta compañía que estaban haciendo de Autobots y humanos entre sí para poder destruir todas las fuerzas enemigas alemanas en ese entonces. Y vemos de que pues aparte de ellos hay otros dos personajes que yo creo que ustedes recordarán, los que más han visto videos o cosas sobre Transformers Operation Skyfire, que era la película original de la Transformers Segunda Guerra Mundial que íbamos a tener, pero que al final se terminó cancelando y se terminó mezclando con Transformers The Last Knight, donde teníamos dos Autobots muy interesantes que iban a hacer su debut y que muy probablemente también dentro del Bayverse podemos decirle que tal vez participaron, los cuales son el Autobot Skyfire, que recordemos que antes pues originalmente Jetfire y Skyfire no tenían mucha diferencia, pero como pasaron los años se hicieron dos personajes diferentes, y en esta película vamos a tener a Skyfire, un personaje de color verde muy interesante que vemos de que iba a tener una amistad bastante grande con muchos soldados, pero en especial con este, que es donde está pues digamos que la portada de lo que viene siendo este proyecto cancelado. Y otro personaje muy interesante que también hubiera hecho su debut en las películas live action es Strongarm. Strongarm iba a aparecer en la película y parece que iba a ser de hecho una de las más principales, y de hecho digo yo, a ver, me imagino perfectamente a Strongarm interactuando junto a Bumblebee. Es algo que habíamos visto en Robots in Disguise 2015, así que perfectamente es algo que podríamos haber visto en esta película o incluso en la batalla que estos personajes tuvieron. Y cómo se desarrollaron gran parte de la historia de todos estos Autobots en la Segunda Guerra Mundial, lo voy a decir de una manera muy fácil. Yo creo que la verdad, obviamente los Decepticons también estuvieron involucrados, y de hecho hay muchas cosas que pueden argumentar de que en teoría sí lo estuvieron, y hubieron cosas muy raras que de hecho se ocultaron de todo el público y que muy pocas personas saben, y Sir Burton obviamente es una de ellas. Pero algo que me llama mucho la atención y que siempre me deja pensando es, aparte que los Autobots estuvieran enfrentándose a fuerzas alemanas, eso no es suficiente. ¿Ustedes creen de que ellos se unirían solo con la humanidad para tratar de detener algo así? Obviamente hay algo mucho más de por medio que estaba ahí, y es que era una gran guerra que estaba pasando, donde muy probablemente gran parte de los Decepticons se estaban involucrando contra esta guerra, y por eso los humanos junto a los Autobots tuvieron que enfrentarse a ellos, y los Decepticons junto con los alemanes, algo que sería algo muy grande. Pero también quiero hacer un video aparte para los Decepticons, porque créanme que los Decepticons parece que no tienen mucha información, pero se pueden sacar teorías muy interesantes, que para eso nos vamos a encargar en el segundo video, porque quiero que esta sea una miniserie de 2 videos, uno hablando sobre los Autobots y también los Decepticons, pero por aparte, para que sea mucho más ordenado, y para que ustedes en este video quiero que me digan en los comentarios cuál sería un Autobot que a ustedes les hubiera encantado haber visto en la Segunda Guerra Mundial, porque obviamente según The Last Knight hay más personajes que estuvieron en el pasado, como Optimus, Ironhide, hasta... digo, hay infinidad de nombres que yo creo que es que los pensamos y no tienen nada de sentido con la película, pero aún así los de la Segunda Guerra Mundial como tal, o al menos que hay como una constancia de que estuvieron presentes en estos acontecimientos, serían estos que mencioné en este video. Y quiero que me digan ustedes cuál les gusta o cuál les gustaría haber tenido alguna figura o algo así por el estilo, porque obviamente hay figuras third party como las unas fotos que les enseñé por ahí que son de la compañía Toy Works, pero aún así imagínense figuras de Hasbro hasta Masterpiece de la Segunda Guerra Mundial. Es algo que tenía mucho potencial pero que lamentablemente se echó a perder. Pero quiero que los comentarios me digan de estos Autobots que les mencioné, cuáles hubiera gustado mucho más ver alguna película o en alguna figura, o incluso cuáles ustedes aparte de este les hubiera gustado haber visto en la Segunda Guerra Mundial, junto a los Autobots luchando contra los Decepticons y contra los alemanes de ese momento. Sin nada más que decir, gente, muchas gracias por ver este video, y recuerden, no importa qué situación de la vida estén o quién estén ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos.